Ah, Bienvenidos a todos al CAT Center for Mexican Studies. Esta es la tercera sesión de la serie El espectro transfigurado, archivos, memoria y transformación en el arte en México, donde hemos estado conversando con artistas creativos de diversas disciplinas para pensar juntos las posibilidades de reimaginar lo que un archivo puede hacer o la manera en la que eh, la creatividad transforma el pasado para dialogar con el presente. Am, el día de hoy nos acompañan Eunice Adorno, Gema Argüello y Alejandra Bolaños. Em, Son parte de la colectiva Despatriarcalizar el Archivo. Gema Argüello es investigadora y curadora, doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado en distintas revistas, catálogos y libros en México, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Francia, Italia, Australia y España. Actualmente es profesora del Colegio de Filosofía de la UNAM, coordinadora de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del seminario Despatriarcalizar el Archivo. Recientemente fue curadora de la exposición Cuando los cuerpos desobedecen, 2022, en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo. Fue curadora del programa de arte participativo y colaborativo y exposición Otres, Todos, Nosotres, del 2020 al 2022 en el Laboratorio de Arte Alameda. Fue curadora pedagógica del programa Un Museo para Ti, de la Coordinación de Artes Visuales del IMBAL, beneficiaria junto con otras investigadoras del apoyo de la Fundación Jumex y de la beca del Patronato de Arte Contemporáneo con la investigación colectiva Coordenadas Móviles, redes de colaboración entre mujeres en la cultura y el arte, así como del programa de apoyo a la producción e investigación en arte, medios y discapacidad de la Secretaría de Cultura con la investigación y libro Arquitectura Hostil, Tecnologías Urbanas de la Exclusión. Actualmente realiza la investigación para una archiva de feminismo y práctica social para la Red Disidenta. Es codirectora del Consejo Feminista de la American Society for Aesthetics, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y, junto con Erandi Gachús, dirige la Oficina de Proyectos Editoriales. Alejandra Bolaños es artista y archivista del puerto de Veracruz. Ahora está buscando historias de piratas, pero también de chaneques y petróleo en el Golfo de México. Estudia la humedad, la oscuridad y la ruina en los archivos, haciendo dibujos, radio y performances, así como proyectos colaborativos situados en el sureste mexicano. Eunice Adorno su trabajo se ha interesado por documentar distintas comunidades y regiones en México que en sus formas de vivir y representarse tienen una obstinada relación con el pasado. Ha participado en distintos festivales de fotografía y ha expuesto su trabajo en México y otros países. Actualmente es parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte con el proyecto El Desencanto, donde explorará las construcciones postmodernas de ingeniería hidráulica abandonadas en el país como palimpsestos que verbalizan el estado mismo de su decadencia. Bienvenidas y muchas gracias por aceptar participar en esta serie. Les paso el micrófono. Hola, muchas gracias Alberto y muchas gracias también a las personas que se conectaron hoy para vernos. Pues voy a arrancar yo presentando un poquito qué es despatriarcalizar el archivo y después le voy a pasar la voz a Gema y a Eu, ¿no? Voy a compartir pantalla. Bueno, pues despatriarcalizar el archivo, lo paso acá, pues en un principio fue una convocatoria que realizaron Natalia de la Rosa y Rosalind Rodríguez a diferentes artistas, gestoras, historiadoras, curadoras que trabajan en la Ciudad de México, que han trabajado con archivo, memoria. O sea, bueno, no era como meramente destinado solo a mujeres, sino también a disidencias, pero generalmente personas interesadas en el archivo, cuestionándolo desde una cierta perspectiva de género y algún interés de colonial, ¿no? Entonces hicieron una convocatoria y también una curaduría e invitaron a, no me acuerdo, como 30 personas o más, entre las
sí, entre todo, y terminamos al final desarrollando este seminario, que era una serie de conversaciones en un principio de manera presencial en Bikini Wax, que es un espacio independiente en la Ciudad de México, em, en donde cada quien abordaba como sus temas de investigación y a raíz de sus temas de investigación surgían conversaciones en donde íbamos hilando temas en común de las preocupaciones a las que nos enfrentábamos, no solamente desde la investigación, sino también con las estructuras que las contenían, ¿no? Y los vínculos también personales o las afectaciones personales que teníamos en el trabajo con las estructuras, con los archivos, con las investigaciones, con los temas personales y los temas en común, ¿no? Después, bueno, hasta aquí, esta es una página que resultó también de estos encuentros que empezaron poquito antes de la pandemia, como unos 2 o 3 meses antes de la pandemia, y después se terminaron desarrollando casi todo virtualmente a lo largo de 8 meses. Y el resultado, pues, de esta conversación terminó en una página de Hotglue que se llama Despatriarcalizar el archivo.hotglue. Bueno, se los podemos compartir más adelante. Y bueno, hasta aquí hago esta introducción y, y- y le doy la palabra a Gemma. Gracias, Ale, y gracias, Alberto, y a todos por estar aquí presentes. Bueno, algo que, para no ser redundante, que creo que fue muy importante para nosotras durante este proceso, fue que durante la pandemia justo se consolidó mucho el seminario, ya que empezamos a tener justo reuniones a través de Zoom, y creo que fue una red pues de apoyo, de soporte, de lectura, eh, que creo que lo que logró fue que pues rebasáramos bastante el interés, ¿no?, inicial del seminario de trabajar y reflexionar sobre nuestros propios archivos y llevarlos también justo a una reflexión sobre cómo es que nos estaba, digamos, afectando la situación, ¿no? Y no solamente de manera personal, sino también en el trabajo, ¿no? Y en el trabajo con nuestros archivos. Algo que fue importante justo fue este ejercicio de escritura colectiva, la manifiesta para despatriarcalizar el archivo, que también pueden consultar en la página, y que justo fue este ejercicio de tratar de, pues, hacer una serie de no reglas, ¿no? De cómo podemos hacer o podemos hacer este ejercicio de romper con las estructuras patriarcales, tanto que están, digamos, permeando la generación, la administración y la consulta de los archivos. Y entonces, pues bueno, generamos esta manifiesta que creo que ha sido muy importante y que creo que en algún momento hemos platicado, ¿no? Que vamos pues a reflexionar sobre ella, ¿no? Replantearla, y que ha sido, creo que fundamental justo o fue fundamental también para los propios ejercicios que pueden ver en el Hot Glue, ¿no? Del trabajo de cada una con sus propios archivos. Ahora, pues a ver, Eunice, te doy la palabra. Muchas gracias. Sí, pues Despatriarcar también se ha vuelto como un acompañamiento como muy cercano y sensible entre nosotras, que va desde, no sé, desde que empiezas a hacer una investigación o tienes alguna duda. Y digo, ahorita vamos a entrar en las colaboraciones más en conjunto, pero a mí de algún modo desde que estamos en esta grupa, pues ha sido increíble como contar con como desde el apoyo moral, pero como hay mucha empatía también hacia los temas, ¿no? Entonces ha sido como para mí muy increíble, porque además como grupos siempre estamos como tratando de apoyarnos, de ir como juntas a ciertas visitas de estudio o a exposiciones, ¿no? Y eso como que ha generado muchos diálogos y de pronto puede llegar una compañera y decir, oye, estoy en esta investigación y poder acuerparla también y de algún modo, eh, pues como tener un acompañamiento diferente a tus investigaciones, a como yo trabajaba antes, que era como más en solitario siempre, más en los temas de archivo, que son como, que de alguna manera también se bueno, la manifiesta por ahí, ¿no? Como que son estos lugares como muy fríos y muy desolados y uno está ahí sola siempre, entonces como que tener
estas mujeres siempre como que estamos en apoyo, pues ha sido como algo increíble. Y pues algo que habíamos hablado era también hablar de los trabajos que se han conectado, ¿no? Como, si quieres, Gemma, hablar de eso, o quieren agregar algo más. Bueno, no sale. Sí. Sí, o sea, puedo arrancar tantito, a ver qué está, que como además de presentarles que era despatriarcalizar, hoy queríamos también que en la página que está aquí, como pueden revisar y ver, estos fueron algunos de los proyectos o de las investigaciones individuales que salieron de este primer proceso, en donde teníamos una serie de encuentros bastante intensos, en donde leíamos y también hacíamos como especie de sesiones de clínicas de retroalimentación, o sea, como si tenía una forma de seminario, ¿no? Como una para academia, o no sé si se dice de esa forma. Era un poco híbrida, ¿no? O sea, era, digamos, una especie de seminario como de corte más académico, pero también como cargado de, pues, de nuestras impresiones personales, nuestras emociones. Y creo que también esa es una de las dimensiones que de pronto se escapa mucho de la academia, ¿no? Que realmente cuando trabajas como una investigación de archivo, estás trabajando con un archivo, se vuelve ese trabajo que señala Eunice, ¿no? Muy solitario, un trabajo muy frío y que en este proceso de acompañamiento pues fue muy rico porque podíamos tener esa confianza y generar una red de confianza y de compartir, ¿no? Desde nuestras propias inquietudes, pero también vulnerabilidades, ¿no? Las inquietudes, necesidades, frustraciones, ¿no? Que teníamos justo a la hora de trabajar con nuestras propias investigaciones, ¿no? Y eso creo que fue un proceso muy rico y ha sido un proceso que ha llevado justo a estas redes, ¿no? Que se han establecido entre nosotras a partir de los procesos que cada una o en conjunto, ¿no? En colaboraciones hemos ido estableciendo y que siempre hemos estado como tomando en cuenta el resto a la hora pues de seguir trabajando, ¿no? Tanto de manera individual, colectiva, grupal, ¿no? Sí, y después o sea, digamos, este primer periodo sí era coordinado por Natalia y por Rosalind, pero después decidió abrirse y volverse como una especie de colectividad o de colectivo, eh, en donde todas podían proponer gestión, organización, coordinación. Y hay una parte en la página como que dice que el seminario quiere ser detonador de mundos, imágenes, escritura y redes de acompañamiento por imaginar y por construir juntas, ¿no? Y eso, ahora que lo estaba revisando para la charla, me pareció muy lindo porque se estaba proyectando antes de que sucediera, que podríamos hacer talleres, podríamos hacer charlas y que se iba a proponer como de una forma rizomática, incluyendo a otras redes, a otros grupos que no necesariamente hubieran participado en esta primera parte del seminario. Entonces, pues hicimos un mapeo de cuáles han sido estas colaboraciones o redes que surgieron después y quienes han ido pues proponiendo cosas desde diferentes lugares, ¿no? Y pues, Y bueno, pues tenemos aquí varias, ¿no? Digamos, este es un primer mapeo y creo que sospechamos que hasta nos faltan cosas, porque han justo surgido a raíz del seminario y de nuestro chat de WhatsApp, que también ha sido fundamental en este proceso de acompañamiento, ¿no? O sea, más allá de las reuniones que teníamos de manera mucho más frecuente, ¿no? Durante la pandemia y que posteriormente con el regreso, pues se volvió mucho más complicado, ¿no? Podernos reunir. Lo que es cierto es que nuestro chat de WhatsApp ha sido fundamental como herramienta de trabajo, lo cual también ha sido bien interesante como proceso. Y en ese sentido, pues bueno, hemos realizado muchísimas cosas. Insisto que probablemente se nos escapan algunas. No sé si igual vamos como pasando una por una y vamos, yo creo que pues para irles como platicando. claro, ¿Cómo solo ven? quería decir aquí como las geografías que hay, ¿no? O sea, casi todo es Ciudad de México porque casi todas están situadas en la Ciudad de México, pero también hay algunas Como como, tú, ajá, sí, que yo estoy en Veracruz, ¿no? Han pasado cosas allá, Mónica está en Nueva York, Nueva York. ajá, también esto que pasó en Marsella o en Perú, entonces, bueno, eso está, ya vamos. A ver, déjame paso a la siguiente. Ahí está.
Bueno, esta fue una invitación justo de la Cátedra Inés Amor, en el que hicimos una, pues, bueno, de las primeras presentaciones justo sobre el proyecto de Despatriarcalizar. En ese estuve yo, Karen Cordero, Natalia de la Rosa y Roselyn Rodríguez. Y, digamos, fue una presentación, creo que justo en este marco como mucho más académico y justo, bueno, si mal no recuerdo, creo que fue también bien interesante el proceso de cómo decidimos quiénes íbamos a estar y decidimos en colectivo que las más académicas, como en un foro más académico, pues bueno, estuviéramos ahí en este foro. Y ha sido, creo que justo también bien interesante ese proceso, ¿no? Que dependiendo del espacio, ¿no? Hemos estado pues distintas, ¿no? En algunos hemos participado más, en algunos menos, en otros pues prácticamente todas, pero creo que ha sido también eso pues bien interesante, ¿no? En términos de justo cómo reconocer las fortalezas, también los espacios de inseguridad que podemos tener, ¿no? En otros espacios, ¿no? Y creo que eso también ha hecho que sea una red eh, como muy íntima, pero también de mucha confianza, ¿no? Este también fue un taller de autoformación feminista, en el que estuvieron Natalia y Ross, con Vaginas Ilustradas, que también fue de los primeros, ¿no? En estos procesos. Es Es lo de Mutua. de la de Ajá. Mutua. Sí, que nos invitaron desde Mutua, que ahora es disidenta, ¿no? Ahora es disidenta, sí. Ajá, a dar un taller y decidimos dar el taller en colectivo. Entonces sí fue una locura porque eran un montón de voces hablando y proponiendo cosas. Y además fueron dos talleres, un primer momento y luego otro. Y a veces éramos mucho más las que estábamos dando el taller que las que estaban tomando, ¿no? Que aparte, ¿no? Fue un proceso ahí, digamos, también bien interesante porque no habíamos probado, o sea, más allá de la manifiesta, digamos, probar pedagógicamente qué era lo que podíamos aportar, ¿no? Y creo que fue un ejercicio, pues, interesante y que, digamos, con los errores y aciertos que puede tener este ejercicio, como llevarlo hacia la pedagogía, pero pues ahí nos arriesgamos a llevarlo. Y esto es una charla, creo que esto sí es una charla también que surge después, en donde participan Ale Moreno y Rosalind presentando Despatriarcalizar, un poco como esto, ¿no? Como decidir quiénes presentan Despatriarcalizar en foros de otros lugares, y a ellas les tocó en este momento presentarlo en Perú. Y esto, bueno, pues Mónica Ramírez, que ella está en este momento en Nueva York, ahora que estábamos preguntando en el chat de qué colaboraciones se acordaban, pues Mónica invitó a Natalia a un taller que se llama My House Became an Archive y ella como que, o sea, como que nos decía que estaba muy inspirado también en las formas de despatriarcalizar el archivo, ¿no? Y luego este es el sexto simposio anual de arte latinoamericano, que fue una convocatoria o sea, como que era muy abierta, pero también nos comparte. Ahí me tocó a mí ser seleccionada y encontrarme con Mónica, o sea, como que en ese espacio, trabajando con archivos de Veracruz, pero también dialogándolo con ella, ¿no? Y esto es Ale Moreno y Rosalind que fueron a Veracruz. En Veracruz yo estoy en un colectivo que se llama Bruma Laboratoria y trabajamos procesos de identidad y de territorio y género a través de procesos de arte contemporáneo y entonces pues como me acerqué más a ellas a partir de la red de Despatriarcalizar y las invité para que fueran y dieran unos talleres increíbles allá, ¿no? Em, Esta fue, digamos, dentro del marco de la cátedra Inés Amor también. Este fue pues, un laboratorio que coordinó Natalia de la Rosa, que se llamó Cartografías Críticas, acercamientos a la historia de la gestión cultural en México y sus posibilidades futuras. En este laboratorio, bueno, laboratoria también participé yo, participó Ale Moreno, participaste tú, Ale, no, participaste tú, Ale Baños, porque siempre me confundo. Fue Ale Bolaños, Roselyn, ¿quién más Dani y participó? Eunice Dani, también.
Eunice, ¿no? Participamos varias justo compartiendo nuestros procesos de investigación, digamos, en este laboratorio virtual, que también creo que fue muy, muy rico, que, bueno, que coordinó Natalia. No sé si tú quieres compartir algo de eso. De esta experiencia, sí, estuvo muy bien. Yo no, o sea, me acuerdo solo como que estuvo intensa también, ¿no? Que eran como varias sesiones, pero sí, muy bien. Perdón, no tengo como algo en específico de compartir de No esto. te preocupes. No, pues bueno, fue como, porque justo lo que ha pasado, ¿no? Que hemos hecho muchas cosas y de pronto, Sí, ya llevamos mucho. este, no, en este creo que fue más compartir nuestros procesos, un tanto de nuestros colectivos como bueno, medio individuales, ¿no? El miércoles de Soma, no sé, Eunice, tú que estuviste, yo estuve en el chat de Ah, YouTube. sí. Sí, también era como compartir un poco como lo que habíamos hecho como de grupa, hablamos un poco nuestras, ¿no? Nuestras relaciones. Ese ya tiene un ratito también, ¿verdad? Y justo como que era pandemia, eh, sí, y esa fue como yo sí sentí que eran como de las primeras charlas que dimos ya como, ¿no? Como ya más Sí fue de integradas de las algún modo. primeras. Ujú, sí fue Ujú. de las primeras. Sí. A esta también estabas tú, Eu, Ah, ¿en serio? Mm. junto con Daniela. Ah, sí, cierto. Bueno, la paso. Ay, bueno, y esta es como una de las más recientes, que fue curada por Karen Cordero y en donde invita a Ale Moreno con su hechizo para despatriarcalizar el archivo, y a Daniela Borjorges, que hizo un listado de cuáles eran sus expectativas como artista o buscando en el archivo antes, y que tenían más que ver con armar carrera o algo. Bueno, esa es mi interpretación de su trabajo. Y la segunda, que más bien tiene que ver con, pues, entender por qué, de dónde vienen esos deseos, ¿no? Y entonces cómo, pues, deconstruirlos o cómo, pues, atender otras partes que tienen más que ver con la sensibilidad o con el cuerpo. Y Y que, bueno, creo que también la expo es bien interesante porque Karen hace una revisión justo de la colección Caluz, ¿no? Y en esta revisión justo invita, ¿no? Ale y a Dani con dos piezas justo para estar dentro de esta exposición y hacer este diálogo tanto con la colección como con varias artistas contemporáneas. Y justo creo que es también parte de la discusión que se ha dado detrás, digamos, de patriarcalizar del archivo y que está muy presente, ¿no? En la historia del arte feminista, ¿no? De la relevancia justo de hacer exposiciones, ¿no? De mujeres, hacer esta revisión histórica de los archivos y de la participación que tenemos como mujeres, tanto como gestoras, como artistas, dentro de la historia, ¿no? Y que creo que es muy, muy relevante, ¿no? Y que fue también parte, ¿no? De varias de las reflexiones que hicimos en Despatriarcalizar, de las lecturas, ¿no? Justo de cómo de despatriarcalizar visibilizando y también en nuestro papel, ¿no? En esos procesos. pero es muy bueno que esté el hechizo de Ale en medio de esta exposición, pues acompañando todo el ejercicio curatorial también, ¿no? Sí, y Sí, luego, porque algo que, no, como que, como diciendo lo de Ale que hizo del hechizo, como justo, como varios de los perfiles que de las mujeres que están, pues como dice Gemma, pues muchas son desde la academia, ¿no? Y como muchas somos más como, no sé, si decirlo empíricas o más artistas, más, ¿sabes? Pues como ese hechizo para mí era como muy hermoso, como esa mezcla y mix de de las diferencias que somos y cómo las hemos podido cruzar y llevar, ¿no? Y eso ha enriquecido un montón también nuestra actividad, ¿no? Como esas diferencias que somos en nuestras prácticas, ¿no? Pero también como el reconocimiento, ¿no? De las pues, metodologías de trabajo de cada una, o sea, no colocar
como unas sobre otras, sino como reconocer que todas producen muchísimo conocimiento y contribuyen muchísimo a, pues a muchísimas, o sea, valga la redundancia, a muchas discusiones, ¿no? Creo que eso también ha sido bien importante, ¿no? Que no hay una sobre otra, ¿no? Y pensando justo, pues bueno, desde la perspectiva, ¿no? De la academia que de pronto se coloca sobre el resto de las, digamos, de las contribuciones, ¿no? Y creo que algo que ha sido bien interesante de Despatriarcalizar y de este hechizo y de la manifiesta es, pues, no colocar, ¿no? Una sobre otra, sino justo desde una crítica feminista, pues el reconocimiento de las formas de conocimiento y de hacer, ¿no? Que todas hemos realizado, ¿no? Solo para explicar un poquito, o sea, este hechizo es un bordado que hizo Ale y que fue bordando a lo largo del seminario. Y entonces ese hechizo tiene la forma de un bordado en donde también hace una serie de conexiones, de puntos, en donde va uniendo cómo nos vamos vinculando pues los temas y las personas que estuvimos involucradas, ¿no? Y bueno, esta sigue. Esta fue una de las últimas visitas con Eunice. Sí, bueno, esto sí, y que fue como también muy especial para mí, bueno, fue como una activación que hicimos a un librero en la biblioteca del Centro Cultural Italiano. Había una ausencia pues de Tina Modotti, esta fotógrafa activista, y entonces fue como que, bueno, utilicé un poco, adapté el librero que estaba ahí en esa antigua biblioteca y hice 20 libros, que son como unas cajas negras, y en esas cajas negras como que puse pues investigaciones que eran de mujeres, pero que hablaban de Tina Modotti desde otro lugar y no desde un lugar patriarcal, porque mucho que lo que se ha escrito de Modotti pues ha sido muy desde el lugar de sus o mucho interés de sus compañeros sentimentales, hasta de su propio cuerpo. Entonces, como que un poco era buscar también investigaciones más sensibles acerca de ella y entonces hicieron como estas libros que son como cajas y cada caja tiene como, creo que en la foto se ve mejor, creo que y tiene, cada caja tiene como publicaciones que yo misma imprimí y que yo misma diseñé. Y pues bueno, un poco igual la misma dinámica. Ay, ¿le puedes pasar otra foto? ¿Vale? La otra, y la dinámica es igual, ¿no? O sea, ahí fueron todas las compañeras y fue creíble porque abríamos las cajas, vimos como todo el material juntas y platicamos y eso es como algo muy importante en la red, ¿no? Que está y que siento que, o sea, porque siento que ya, ¿desde cuándo estamos juntas? ¿Tú recuerdas, Gemma? O sea, sí ya llevamos un ratito, ¿no? Antes de pandemia, fue poco antes de pandemia, fue 2020, ¿no? Fue 2020. Sí, qué increíble. Sí, además todo empezó como, o sea, yo recuerdo esa como gran reunión que era así, éramos, no sé, muchísimas, antes justo de pandemia, y luego como que el grupo se hizo más chiquito, y porque sí nos arrastró 2 años de estar solo en Zoom, ¿no? O sea, creo que las activaciones apenas las estuvimos haciendo desde el año pasado, ¿no? Entonces fue increíble también que hayamos como sobrevivido a como pues toda esta pandemia juntas, ¿no? Y con investigaciones, o sea, que muchos tienen que ver del lado que medio más o menos tienes que ir a una institución, ¿no? Entonces implica como que estés en estos lugares. Entonces la pandemia también fue para mí como, pues como, bueno, pues si está cerrada la institución, pues ahora con cómo se trabaja, ¿no? Claro, y también pensando en esta propuesta de redes, de cómo estas conversaciones y lecturas que tuvimos, de alguna manera, no sé si completamente influenciaron, pero sí repartieron pequeñas esporas en las investigaciones de cada quien que terminan afectando a otras comunidades, ¿no? O que también, que para mí eso era como muy, pues muy bonito y muy rico también del grupo, ¿no? Bueno, vamos con esta última para cerrar. Y bueno, esta última es, digamos, un proyecto que coordinamos Natalia, Roselyn, digamos, Carla Namoy, que no pertenece a Despatriarcalizar y yo, y en el que es una investigación sobre las redes de colaboración de mujeres artistas y gestoras de finales de los 70s, principios de los 80s, y en el que, pues bueno, justo
estamos elaborando un libro y planeando una exposición, y en el que, pues bueno, para el libro hemos invitado también a Vania, a Karen, a Ale, a Elba, justo para contribuir y llenar esos vacíos que nosotros reconocemos que no podemos llenar en este periodo. Y justo, pues bueno, creo que como todos los proyectos que tenemos cada una, o en el caso de Bruma, ¿no? Laboratoria que invitó a Ale, a la otra Ale y a Rosalind, o Unice, ¿no? Que hizo esta visita, pues no guiada, ¿no? Es como una visita convivio en su propio proceso. Pues bueno, nosotras en este proceso que también ya lleva bastantes años, que arrancó en pandemia, pues justo, y que arrancó justo a partir de conocer nuestros trabajos en Despatriarcalizar, pues bueno, ¿no? Ha implicado justo siempre tomar en cuenta las otras, que de pronto creo que eso ha sido muy importante en Despatriarcalizar, ¿no? El hecho de siempre tener en mente a las demás. Y de reconocer el trabajo de las otras, ¿no? En el momento en que cada una de nosotras está haciendo algún proyecto, pues siempre, ¿no? Generar, mantener esa red más allá de lo que estamos haciendo colectivamente en Despatriarcalizar, que actualmente también estamos pues revisando colectivamente, digamos, un archivo a raíz de un interés de Daniela. Entonces, pues creo que es importante, ¿no? Señalarlo. Sí, y solo como una cosa que que les escribí en el chat hace rato, que me gustaba mucho que terminaran con este proyecto em, porque un poco bueno, es un muy pequeño ejercicio, ¿no? De ver cuáles son las redes que surgieron a raíz de despatriarcalizar. Es como un coordenadas móviles de despatriarcalizar, pero de ahora, ¿no? Pero de ahora. Ajá. Y Sería que algo así. Es un mapeo de red sí, pero usando nuestros archivos de ahora. de No ahora. sé, pero bueno, también que pensaba en coordenadas móviles, no conozco aún el proyecto, como aún no se publica, pero pues pensando en las conversaciones que teníamos, creo que sí nace de reconocer cómo se han vinculado las mujeres o cuál ha sido como su posición en el mundo del arte desde hace décadas, ¿no? Sí, y en el diálogo que creo que, digamos, ahí ha sido, creo que fundamental la presencia de Karen en Despatriarcalizar, ¿no? Digamos, el diálogo intergeneracional, que es fundamental, y de ir también cuestionando, ¿no? Las metodologías, pues, más canónicas, ¿no? De la historia del arte, que no apuestan justo al reconocimiento de una red o de las redes que se establecen, y que de pronto invisibilizan mucha parte de la producción de las mujeres y las disidencias, ¿no? Lo cual pues es triste, y creo que nuestro trabajo también es por el otro lado, ¿no? Hacer esa presión por todos los lados de visibilizar, ¿no? Y pues, no sé, si tendrán, no sé, alguna duda o cómo procedemos, no sé. Ah, muchas gracias por la presentación. Está muy interesante la red que han armado. Y bueno, primera, se me hace súper interesante ese proyecto de los libros de Tina. Creo que es un gran gesto. ah, Está súper interesante. Y quería preguntar, como en general, ah, es muy interesante, digamos, que usan el archivo, o sea, los distintos archivos a los que se aproximan, como este artefacto de reflexión colectiva, no tanto como un repositorio ¿sabes? Como de una reflexión estática o de una reflexión individual, sino que se pone a conversación, como dices, como arroparlo, acuerparlo con la compañía de un grupo. Ah, y quería preguntar como de qué manera esta aproximación metodológica cambia el modo en el que el archivo es leído, o el modo en el que, digamos, la nueva narrativa emerge. Yo creo que rompe, o sea, rompe con las estructuras de poder y de control
¿no? Que se ejercen sobre los archivos. O sea, creo que lo que de alguna manera cada una desde su trinchera y también desde la trinchera colectiva y lo que ha permitido despatriarcalizar es eso, ¿no? Cuestionar las estructuras digamos, de poder patriarcal, ¿no? Que están justo desde la decisión de qué o no archivar, la clasificación de los archivos, la generación de los mismos, la importancia del reconocimiento de los archivos personales, que eso también ha sido, creo que, fundamental en todas las investigaciones y los procesos. Y entonces también ir transgrediendo las narrativas canónicas, ¿no? Porque claro, te acercas, digamos, a un archivo y pocas veces te cuestionas por qué eligieron, cuál fue el criterio de clasificación, ¿no? ¿Cuál fue el criterio justo o cuál es el criterio de acceso, ¿no? Porque unos sí pueden acceder, otros no. Y entonces ir, pues, despatriarcalizando primero a través de la reflexión, pero después a través de la investigación de cada una de nosotras, ya sea enfocada más hacia las artes o enfocada más hacia la reflexión histórica, creo que lleva justo a ir rompiendo, ¿no? Con estas estructuras y también abriendo la posibilidad de generar otras estrategias, tanto de las salidas, de la reflexión y de la generación de los archivos, ¿no? Y el reconocimiento que tienen otros que no están dentro, por ejemplo, de las instituciones, ¿no? Que son fundamentales para pues muchos de los trabajos que se están realizando, ¿no? Como parte de despatriarcalizar y también de cada una de nosotras. No sé, Ale, Eunice, que saliste a colación. Sí. Ah, No, va, sale si quieres. es que quería decir algo de tu trabajo, EU. Entonces ya de ahí, pues. Que No, también por mucho favor. tiene que ver con la mirada en qué es lo que se ve de los archivos cuando ya están ahí. Y en el caso del archivo de Tina, pues también Tina ya había sido leída y hay muchos documentos también en esta intervención, o esta, sí, intervención de EU, en donde ella ya tiene estas lecturas, pero son unas lecturas repatriarcales, ¿no? O sea, que hablan también de su cuerpo, que hablan también de ella desde un lugar, pues muy tremendo, ¿no? De ver y que de alguna manera está oficializada esta lectura sobre ella, sobre su persona y sobre su trabajo, ¿no? Y entonces, pues Eunice o sea, pone expuesta esas dinámicas patriarcales que estaban en la lectura de Tina, ¿no? Entonces, bueno, ya. Ah, también tengo otra pregunta sobre, creo que estaba un poco más dirigida a Gema con el proyecto de libro de redes móviles, ¿o cómo es? ¿Coordenadas móviles? Coordenadas. Coordenadas móviles. Solo quería saber si podrías hablar un poquito más de como los hallazgos de esas coordenadas, pues, o sea, como... y porque también veo cierta resonancia con lo que están haciendo ustedes, ¿no? Como despatriarcalizar el archivo está creando también esta como nueva ola de potencialidades. Entonces quería escuchar un poco más sobre eso. Pues en el caso de coordenadas, ha sido como un proceso bien interesante en donde además nos enfrentamos justo cuando arrancó el proyecto, ¿no? A la imposibilidad de acceder a los archivos, ¿no? Dada la pandemia. Entonces, algo que sucedió de manera muy orgánica, de manera muy natural, pues fue justo empezar a trabajar a través de archivos personales y contactar directamente a las artistas y gestoras a través de entrevistas y generar justo que ha sido un proceso bien interesante y bien rico y como muy cariñoso en muchos sentidos, ¿no? De trabajar directamente con ellas, de trabajar directamente con sus archivos. Eh, y creo que cada una, por su lado, porque son distintos núcleos, o sea, son 4 núcleos, en mi caso específico es sobre feminismos, y creo que en cada uno de los núcleos pues hemos logrado recuperar muchas de las artistas gestoras o artistas gestoras, ¿no? Digamos, esta figura híbrida que se mantiene hasta la fecha, que han sido muy invisibilizadas, principalmente frente a la narración canónica de los grupos en México. Entonces,
Principalmente se piensa en el arte de los 70 a raíz de los grupos, ¿no? Y no propiamente de otros grupos que también se generaron de mujeres, que también surgieron a la par. 1983 fue un año clave. Y también, por otro lado, el papel de, como de muchas gestoras y las dificultades que tuvieron en su momento, no solamente para producir, sino también para generar, generar estrategias para la visibilización de su trabajo. Y algo que también es fundamental en ese sentido durante el periodo es estas redes de colaboración que se establecieron entre mujeres, digamos, artistas gestoras o artistas gestoras, en donde que de alguna manera también se invitaban entre sí, trataban justo de abrirse espacios, generar esos espacios, tanto de reflexión como de producción y exposición, y de alguna manera ir generando también otra narración distinta de lo que era la producción hecha por mujeres, eh, no necesariamente feminista, pero sí la producción hecha por mujeres, que pues de alguna manera sí se distanciaba mucho de lo que estaba sucediendo, lo que se ha recuperado a posteriori, ¿no? De lo que se generaba en la época. Entonces creo que para nosotras sí ha sido fundamental justo eh, reconstruir esa red de colaboraciones, que además es como muy compleja porque justo, aunque lo dividimos en núcleos, ¿no? Cada núcleo se toca, ¿no? A raíz de eventos o a raíz de amistades, exposiciones, etcétera, ¿no? Todas las estrategias que generaron durante el periodo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, 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 no, que quería saber más sobre eso. Muchas gracias. Y también para Alejandra, y por favor, si alguien más en la audiencia tiene alguna pregunta o comentario para los ponentes, por favor, adelante. Pero en lo que en lo que se deciden a preguntar, yo tengo una pregunta para Alejandra sobre tu trabajo en el estado de Veracruz, y como de qué manera la, digamos, la metodología y el ser parte de esta red o en el proceso de la creación de esta red, de qué manera ha cambiado como el modo en el que te acercas a tu práctica artística desde Veracruz. Porque, o sea, digamos, en el centro, esta constante discusión de cómo repensar los centros o cómo descentrar las narrativas, imagino que tu involucramiento con esta colectiva ha hecho, digamos, como un empuje a algo que quizá ya venías pensando desde tu trabajo allá. Solo que quería saber eh, qué ha pasado con eso. Pues son dos conversaciones, ¿no? O sea, como yo creo que tanto mi vínculo con Despatriarcalizar está influenciado con Veracruz y con los diferentes grupos que trabajo yo, especialmente Bruma Laboratoria, y mi trabajo y Despatriarcalizar influencia para allá, ¿no? O sea, como creo que es un ir y venir, y las dos son como espacios pues sumamente inspiradores, que ayudan a proponer de un lado y el otro, ¿no? Por ejemplo, para mí una de las cosas más importantes tiene que ver eh, con descolonizar, ¿no? O sea, como además de despatriarcalizar, eh, como entender también que, no sé cómo decirlo, pero que hay diferentes saberes que tienen un valor importante para ser estudiados. En el caso, por ejemplo, del simposio con Mónica, uno de los saberes importantes para mí era el sueño, ¿no? O sea, cómo una investigación surge a partir de un sueño y cómo ese sueño se termina vinculando con otras personas y con sus historias personales y que tiene que ver con lo que soñamos o cómo la información de conocimiento se transmite en Veracruz a partir de la comida, a partir de la música, los sueños y el espacio psíquico. Que en Despatriarcalizar hablábamos también de no sé cómo decirlo, pero como de la sensibilidad, o más como que se puede hacer un estudio como psicoanalítico
del archivo o de las personas involucradas en la construcción de saberes, ¿no? No solamente a partir de los datos, sino como el aparato psíquico también opera en un sentido de memoria. Entonces, bueno, o sea, así como que tener esa apertura para dialogar estas cosas, especialmente porque en Veracruz los archivos no tienen estas instituciones como hay en la Ciudad de México, que es el MUAC, Arqueya, ¿no? Que también tienen sus complejidades en esta ciudad. Pero allá eso no existe de ninguna manera, ¿no? O sea, más bien se está lidiando con la ruina o se está lidiando eh, con que el archivo no importa de ninguna manera. No es que se puede cuestionar a la institución o la institución se cuestiona desde el abandono, ¿no? Eh, Desde el abandono, pues casi total, ¿no? Y de cómo entonces la historia oral o los chismes o los rumores, pues son el lugar más protagónico de la memoria, ¿no? Y en el caso de despatriarcalizar, pues también hablábamos de este espacio, ¿no? En el momento de las entrevistas o de cómo los rumores o los chismes van moldeando las historias, ¿no? Bueno, poco. O sea, no sé si respondo, o sea, porque es raro también como está la situación de movilidad y de estar en un espacio y el otro, pero sí puedo decir como que ambas colectivas como que enriquecen estos pensamientos, ¿no? Ujú. Y como agregando eso, o sea, digo, tengo familiaridad con tu práctica artística y cuando leía tu biografía explicas, bueno, dices que estudias la humedad. Em, ¿Podrías hablar un poco sobre eso? O sea, porque digo, imagino que también tiene que ver específicamente con el dejar morir al archivo en el estado de Veracruz, ¿no? Que es un estado bastante húmedo, por lo que sé, ¿no? Entonces, imagino que ideas de preservación y de conservación son importantes también en ese proceso de despatriarcalizar, para despatriarcalizar, de descolonizar, como de pensar las posibilidades de conversación, de conservación desde otro lugar, ¿no? O sea, ¿podrías hablar un poco más sobre esa idea de la humedad en tu Pues trabajo? es más otro sentido, o sea, es antipreservación. O Exacto. sea, eso sí, o sea, como en el caso de despatriarcalizar y en la Ciudad de México tiene que ver con o sea, sí hay en ambos casos hay una cuestión material, pero también una cuestión discursiva con las instituciones y con el contexto, ¿no? De cómo intentar acercarse a la materialidad desde otro lugar, que no sea únicamente la preservación, porque la preservación tiene estas, pues, grandes, no sé, como grandes pilares coloniales, ¿no? O sea, como por qué un archivo tendría que preservarse de cierta forma y conservarse y catalogarse, como decía Gema hace rato, ¿no? O sea, es un cuestionamiento a todo eso. Y entonces, en el caso de la humedad y de ese territorio, es como, ¿por qué desear eso? ¿No? O sea, como hay un abandono total, pero entonces deseamos ser preservados, o sea, como deseamos que los archivos se preserven y se cataloguen, porque entonces, ¿bajo qué términos serían catalogados? Seguro serían unos términos así súper, em, pues difícilmente serían nobles, ¿no? O serían en una conversación, sería una catalogación súper colonial o de extraer las cosas de ahí y llevarlas a otro lado, ¿no? Em, entonces, pues en el caso de la humedad de los archivos tiene que ver con no intentar, al menos, o sea, o amigarse con la idea de que si se preservaran sería también entrar en una estructura que, ¿a qué queremos, no? Entonces, Nice. y ahí entra la historia oral o otro tipo de formas de memoria que quizás tienen más que ver con el entorno, porque hacer un archivo de preservación, así como con todas las condiciones en Veracruz, es casi imposible, porque sería carísimo por el nivel de humedad que hay, y es una situación que no pasa solamente en Veracruz, ¿no? O sea, como si hablas con un buen de gente de lugares tropicales, pues es un gran tema en Latinoamérica también. Ujú. ¿No? No solo en este caso específico. No sé. No, gran respuesta. Muchas gracias. Ah,
gente de la audiencia, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario? Por favor. Bueno, también yo voy a seguir preguntando hasta que se nos acabe el tiempo. Ah, ah, Me da mucha curiosidad como saber un poco más ah, sobre la manera en la que los seminarios que organizan suceden. O sea, como sé que Gema durante la presentación dio como un pequeño vistazo a que es como la estructura es académica hasta cierto punto, pero, o sea, como quisiera escuchar un poco más sobre la decisión de acompañar la investigación de archivo con, digamos, como con ese rebote de cuerpos, que es una idea que se me hace súper interesante en el sentido de que, y creo que es como lo que más me resuena de la conversación del día de hoy, ¿no? No, creo que alguien, no, perdón, vi un mensaje y creí que alguien había levantado la mano. Am, Como sí, o sea, de darle la posibilidad al archivo de convertirse en un espacio social más allá de, digamos, un pedazo de materia que nos provoca ideas, sino que realmente es un espacio donde se provoca un esquema de comunidad o un esquema eh, social con más potencia de la que quizá la reflexión individual pueda aportar. Creo que ya como le di vueltas un poco a esta idea, pero me interesa escuchar como cómo son estos seminarios, o sea, cuál es la dinámica metodológica. Pues no sé si yo propiamente como una metodología, o sea, porque creo que justo la misma dinámica pues ha roto con digamos, metodologías ya dadas, ¿no? Del seminario, o sea, un poco lo señalaba como, aparentemente sería esta estructura como académica de seminario, pero en realidad no, ¿no? O sea, creo que en la misma marcha se fue rompiendo con, digamos, la dinámica de lectura-comentar, ¿no? Que sería como la dinámica tradicional de un seminario. Ujú. Y justo creo que algo o a lo menos, no sé, también creo que le puede decir más, desde mi impresión, creo que tuvo mucho que ver el hecho de reconocer eh, y de una manera creo que muy intuitiva, digamos, seguir, digamos, dinámicas que históricamente ya estaban como, desarrolladas desde, digamos, la práctica feminista, en las que, digamos, lo personal se pone en juego en el momento de la discusión y la lectura y el poner los temas sobre la mesa, ¿no? Entonces, o sea, creo que fue o ha sido en ese sentido yo no diría metodología propiamente, ¿no? Sino unas estrategias que se recuperan, digamos, del feminismo a la hora de poner en juego los archivos y la relación personal que tenemos con esos archivos, ¿no? Como lo decía Alejandra, ¿no? O sea, pensar el archivo situado, ¿no? Desde otra latitud que no responda a las condiciones climáticas de, no sé, en este caso, la Ciudad de México, ¿no? Un clima templado o un país en general que no tiene los recursos económicos para preservar y conservar los archivos, pues bueno, pone en jaque muchas de las visiones que tenemos sobre el archivo, ¿no? Y creo que al final esa es una perspectiva pues muy situada, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues no, son estas estrategias, digamos, de discusión han sido muy situadas tanto a nivel personal como a nivel geográfico, ¿no? Y pensando justo desde la manera en la que los discursos patriarcales, pues bueno, han ido permeando tanto la generación, la producción y la apreciación de esos archivos, ¿no? O sea, qué es lo que vemos y cómo es que los interpretamos, ¿no? Entonces, creo que algo que sí se puso mucho juego y en varios de los proyectos, ¿no? Que estaban muy vinculados también con situaciones muy personales y el interés, ¿no? El reconocimiento del interés personal que tenemos con esos archivos, que de pronto
pues se escapa, ¿no? Y no queremos reconocer, bueno, quiero trabajar este archivo porque involucra directamente, ¿no? Mi historia de vida, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido parte de las estrategias. Yo no lo nombré a metodología justo, sino como más que nada estrategias de discusión y de aproximación que también son feministas en muchos sentidos, y también como el reconocimiento pues de las vulnerabilidades, de las situaciones como personales, de cuando no nos podemos reunir, ¿no? Porque tenemos mucho trabajo o hay como problemas, digamos, cada una, ¿no? Personales que impiden. O sea, creo que eso ha sido también, digamos, importante dentro de la dinámica, ¿no? Que en otros espacios de pronto no se generan, ¿no? Tienes que estar, y si no estás es un problema, ¿no? Acá creo que justo se ha, creo que, transformado esa dinámica de coerción a una dinámica más de escucha, ¿no? No Estoy sé, muy de Genial, acuerdo. Pues genial. justo con lo que decías, que más estaba pensando en la escucha activa, ¿no? O la escucha política. O sea, y sí pensaba un montón en que son formas del feminismo. O sea, de qué manera, que era eso. O sea, creo que arrancaban a partir de una conversación con todos los movimientos feministas que ha habido en los últimos años. Entonces, pues, cómo nos estamos acercando a nuestras investigaciones, ¿no? O sea, cómo esas dinámicas feministas en las que estábamos en tantas pláticas con diversos grupos, entonces sí se vinculan con las formas de operar en la chamba de cada quien, y ver si se podían acompañar, ¿no? Eso está. Ujú. No me acuerdo qué otra cosa, pero sí, o sea, la escucha, o sea, creo que ha sido fundamental. O sea, en realidad, como cuando pienso en los seminarios, es como gente platicando y gente escuchando atentamente a lo que la otra tenga que decir, ¿no? y haciendo eco, ¿no? Porque creo que Y también haciendo es eco. eso, Ujú. que a veces igual no lo compartimos públicamente, ¿no? Pero justo en este ejercicio de escucha pues te cuestionas mucho, ¿no? A ti misma, tus propias relaciones. Ah, mil gracias por las respuestas y se nos acabó el tiempo, pero le agradezco a todas las personas que asistieron el día de hoy, a Alejandra, a Gema y a Eunice, que se nos fue pronto, pero ah, muchas gracias. Es un proyecto muy interesante. Quiero ver más, voy a ver más, eso lo sé. Y a todos, chequen el trabajo de despatriarcalizar el archivo y de cada una de las personas que lo integran. Y la siguiente semana, el 6 de diciembre, tenemos la charla final de esta serie, El espectro transfigurado, con Hasta que los cantos broten. Creo que la charla va a ser en inglés, con el pabellón mexicano de la Bienal de Venecia. Van a estar los curadores y los artistas, Mariana Castillo de Val, Naomi Rincón Gallardo, Fernando Palma, Santiago Borja, Catalina Lozano y Mauricio Marcín. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por asistir. Y gracias a ti por invitarnos y pues saludos Gracias. a todas.